¿Qué pasa si te digo que hay una persona que asegura que reprobó en la escuela por culpa de un videojuego del Chavo del 8? Para ser más exactos, me refiero al mítico juego del Chavo Kart, un juego que Televisa sacó para algunas consolas como Xbox 360 y PlayStation 3 en el año 2014. Bueno, sin duda que esta anécdota que les traeré en esta ocasión vale mucho la pena que la escuchen hasta el final. Esta anécdota me la manda un suscriptor llamado Ricardo. Ricardo me dice que esto le ocurrió cuando tenía 16 años más o menos. Él iba en preparatoria. Me dice que él es hijo único y vive solo con su madre desde que recuerda, ya que su papá nunca se hizo cargo de él y prácticamente a día de hoy no tienen relación. Así que bueno, su mamá siempre ha sido la que ha trabajado. Ahora bien, Ricardo me dice que él siempre ha sido muy fanático de los videojuegos y cuando cumplió 16 años su madre le regaló un PlayStation 3. Dice que la consola no era nueva, pero que funcionaba muy bien y que dio la casualidad que cuando su madre la compró, el vendedor se la dio con un juego, y ese juego era ni más ni menos que el Chavo Kart, que por si no lo ubican era un juego de carreras tipo Mario Kart, pero obviamente con personajes del Chavo animado. Me comenta Ricardo que a él le pareció muy gracioso que el único juego que él pudiera jugar fuera uno del Chavo, pero bueno, no había de otra. Su madre le dijo que quizás a los meses le podría comprar otro juego, ya que en ese momento se había quedado sin dinero, pero que por mientras jugara ese, y así fue. Ricardo me comenta que por más que al principio creía que el juego de Chavo Kart sería una completa basura, poco a poco le empezó a gustar. Él, como no podía jugar nada más, llegaba de la escuela y duraba horas y horas intentando ganar todas las copas en todos los niveles. Se ponía a ver los atajos que había en cada pista o mapa diferente. En fin, él me dice que se hizo un completo experto en este juego. En una ocasión me dice Ricardo que a él le entró la curiosidad por saber si había alguna comunidad en Facebook que organizara torneos del Chavo Kart o que hubiera grupos de personas fanáticas del juego, y él me dice que encontró algunos pocos grupos con estas temáticas, pero el grupo que más le llamó la atención fue uno llamado Locos por Chavo Kart, ya que justamente ese era el grupo que más miembros tenía. Ricardo me dice que no recuerda exactamente cuántos miembros eran, pero eran aproximadamente unos 400 o 500. Total, en el grupo se compartían consejos para que todos mejoraran. También había una lista en donde aparecían las personas dentro del grupo que habían hecho un mejor tiempo en cada pista. Lo único que tenías que hacer para aparecer en esa lista era que si mejorabas uno de los tiempos de la lista, le tomabas una foto a tu pantalla con tu tiempo, se la enviabas al dueño del grupo y él te ponía en la lista, ponía tu nombre y el tiempo que hiciste. Vaya, me dice Ricardo que era un grupo muy bueno en donde él estaba activo casi diario desde el día que se metió. Haciendo un paréntesis, Ricardo me dice que él nunca fue el mejor en la escuela, pero que tampoco era de los peores. Vaya, era un estudiante promedio. Aún así me dice que en ese año escolar las cosas le habían ido regulares, ya se venían los exámenes finales y él tenía que sacar calificaciones relativamente fáciles para pasar al siguiente año escolar, nada fuera de lo normal. Total que Ricardo me comenta que antes de que empezaran los exámenes finales, el dueño del grupo de Facebook hizo una publicación en su grupo diciendo que algunas personas de Televisa se habían puesto en contacto con él para invitarlos a todos a un torneo del Chavo Kart, el cual se llevaría a cabo en las instalaciones de Televisa. Este torneo sería televisado y todo era parte de un evento para recordar a Chespirito, es decir, a la persona que interpretaba al Chavo, ya que tenía muy poco tiempo de que había fallecido. El detalle era que la inscripción valía 1,000 pesos mexicanos, que es algo así como $500, aunque lo que más le llamó la atención a Ricardo era que había un premio de 100,000 pesos al primer lugar y 50,000 al segundo. Me dice Ricardo que él sabía que podía ganar, ya que en el grupo de Facebook los tiempos que él había hecho siempre encabezaban las listas. En pocas palabras, él se consideraba el mejor de todos, por lo menos de todos los integrantes de ese grupo, aunque lo que le preocupaba era que hubieran algunas personas que él no conociera, es decir, que no estuvieran dentro del grupo de Facebook y que participaran en el torneo y que fueran muy buenos. Así que el punto es que él tenía que practicar mucho más para que no hubiera fallas, y fue aquí donde él se empezó a volver un poco loco u obsesionado. Me dice Ricardo que él empezó a faltar a la escuela solo para quedarse jugando Chavo Kart y mejorar en este videojuego. Él poco a poco empezaba a ver mejoras en los tiempos que hacía terminando ciertas pistas, así que todo estaba rindiendo frutos. Analizaba cada pista, veía qué atajo le convenía más tomar dependiendo de cada situación. En verdad, Ricardo empezó a hacerse un total experto en el juego. Él me dice que su madre nunca se dio cuenta de que él empezó a faltar a la escuela, ya que ella siempre se iba antes a trabajar, porque entraba
entraba primero, y después de que ella se iba, era cuando Ricardo supuestamente tenía que irse a agarrar el transporte público que lo llevaba a su escuela, pero bueno, él no hacía eso, más bien, repito, se quedaba en casa practicando. Ricardo me dice que justo en esas fechas eran los exámenes finales. A veces iba uno que otro día a la escuela solo para presentarse a hacer alguno que otro examen. Obviamente no había estudiado nada, había otros exámenes que directamente ni se presentaba a hacerlos. Él me dice que literal se cegó en que quería ganar el torneo y ganar ese dinero, y si tenía que sacrificar la escuela, lo haría. Él incluso me comenta que como no tenía dinero para la inscripción, fue con su abuela, le contó sobre el premio, le dijo que él estaba seguro que ganaría los 100,000 pesos y ella confió en él y le prestó los 1,000 pesos para la inscripción, y él le depositó este dinero a una cuenta que había puesto el dueño del grupo de Facebook. En pocas palabras, el dueño del grupo era algo así como el intermediario, ya que él era el que se estaba encargando del tema de las inscripciones, al menos de los miembros de su grupo de Facebook. Me dice Ricardo que él ya en este punto tenía contemplado que quizás reprobaría el semestre escolar, ya que algunos exámenes los empezó a dejar en blanco porque literal no había estudiado nada, otros solo respondía cosas al azar pero nada coherente. En fin, su mente estaba en lo del torneo de Chabocart. Aún así creía que por más que reprobara el año escolar, si llegaba a su casa con los 100,000 pesos o incluso con los 50,000 en el peor de los casos, su madre no se lo tomaría a mal. Total, unas semanas antes de que fuera el torneo, Ricardo me comenta que se mete al grupo de Facebook de Locos por Chabocart para ver qué nuevas noticias había, y él se quedó completamente frío al ver que ese grupo ya no existía. Ese grupo había sido borrado. Buscó el perfil de Facebook del dueño del grupo y notó que también había borrado su Facebook. Intentó ponerse en contacto con algunos otros miembros del grupo y la mayoría solo decían que no sabía qué es lo que había pasado. Igual me dice Ricardo que con los pocos que se pudo contactar, ellos no habían entrado al torneo ni nada, es decir, no habían depositado el dinero, así que básicamente ellos no estaban tan preocupados. Ya en este punto, Ricardo empezó a investigar en páginas oficiales de Televisa, en sus redes sociales, y buscó por todo internet, y se dio cuenta de que Televisa en ningún momento había publicado nada de un supuesto torneo de Chabocart. En fin, para no hacer más largo todo esto, Ricardo había sido estafado. Ese torneo no existía, todo había sido un plan de aquel dueño del grupo de Facebook, incluso su perfil era falso, y bueno, todo se quedó ahí. Pasaron unos días, a Ricardo le entregaron sus calificaciones en la escuela, y él me dice que en todo sacó muy bajas calificaciones, ya que repito, su mente no estaba en ese momento enfocado en la escuela. A Ricardo le fue tan mal que no le alcanzó la calificación para pasar al siguiente semestre escolar, así que quedó reprobado. Su madre obviamente se enteró de lo sucedido y Ricardo tuvo que volver a repetir el semestre escolar. Incluso los maestros hablaron con la mamá de Ricardo y bueno, todo se hizo un caos. Ricardo al final les confesó a todos lo que ocurrió y bueno, su madre entre que se enojó, le dio lástima lo de su estafa y bueno, trató de ser lo más comprensiva posible. Lo último que me dice Ricardo es que él a día de hoy analiza todo lo que sucedió y lo ve como algo surreal, pero bueno, ya no tiene rencor de eso que le ocurrió. Sin duda, todo esto fue una anécdota bastante impactante. ¿Y tú qué opinas al respecto? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios.